Siguiendo con el testimonio ese tan fantástico de don Rafael, hay que decir que aquí no se hacen las cosas gratis. Los cartujos lo enterraron en la cartuja, permitieron que se enterrara la cartuja, pero no gratis. Le pusieron una condición, y es que no podía hacer ningún milagro. Así es que, bueno, pues yo quisiera dar un pequeño testimonio de, como me han pedido, de la fe en la Eucaristía. Y tengo que empezar diciendo que cuando por primera vez leí la exhortación Porta Fidei, pues de verdad yo me propuse vivir este año de la fe desde dos dimensiones. Por una parte como cristiano, y segundo también pues como sacerdote, que tengo una responsabilidad ante un grupo de personas, ante una comunidad. Entonces yo cuando leí la exhortación Porta Fidei, pues yo me hice esta pregunta: bueno, pero primero, ¿tengo yo fe? Y esa pregunta no la he tenido todavía, la respuesta no la he encontrado. O sea, porque por una parte digo, bueno, si yo tuviera fe, no sería tan malo como soy. O sea, viviría de otra manera. Pero por otra parte, si tengo fe, pues si yo tuviera fe sería santo, cosa que no lo soy. Pero claro, alguna fe tengo que tener, porque si no tuviera ninguna fe, pues sería mucho peor. Así es que tengo que seguir haciendo una oración que vengo haciendo desde que yo tenía uso de razón, y es esa oración de aquel hombre del Evangelio que tenía aquel hijo con ataques epilépticos y que lo llevó a Jesús para que lo curara cuando subió al monte Tabor y bajaba a Jesús con aquellos 3 discípulos. Y entonces él le dice: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y creo que esa oración, aunque la vengo haciendo ya durante mucho tiempo, creo que tiene que seguir viva en mí como un deseo, ¿no? Pero como tengo alguna fe, y si no tuviera fe no estaría aquí, pues quiero empezar dando gracias a Dios pues por la fe que me ha dado. Quizá el don más grande que yo considero que me ha dado Dios es el que haya conocido a Jesucristo, y que haya surgido la fe dentro de mí. Es verdad que si mi fe es pequeña, porque eso sí, tengo que reconocer que mi fe es muy pequeña, pues no se debe a la generosidad infinita de Dios, sino que se debe a mi miseria humana. Y con esa miseria humana tengo que vivir y tengo que seguir orando, ¿no? Bueno, pienso que la fe, parafraseando un poco el comienzo de la carta a los Hebreos, eso que dice que Dios nos habló de distintas formas, pues la verdad es que a Dios lo podemos encontrar también en distintos lugares. Y lo del encuentro es muy importante, porque la fe nace siempre de un encuentro. La fe no nace, pues un día una ilusión, sino la fe nace de un encuentro, y la fe cristiana nace de un encuentro con Jesucristo. Entonces es verdad que nosotros nos encontramos con Dios pues a través de la naturaleza, encontramos a Dios también en los acontecimientos, encontramos a Dios pues en las personas, sobre todo en la persona de María. Cuando nosotros buscamos a Dios y vamos por medio de María, pues siempre nos encontramos a María. Pues si es en Belén, que tiene el niño en brazos, si es en el Calvario, también María con Jesús en sus brazos, y si es en la vida pública o en la vida oculta de Jesús, pues siempre María lo llevaba en su corazón. O sea que en María siempre vamos a encontrar a Jesús. Pero donde Dios ha querido quedarse de una manera especial, pues en su palabra y en su Eucaristía. Y de esto segundo es de lo que yo quisiera pues decir algo, sobre esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Con la brevedad que me sea posible, quiero dar testimonio de mi fe en esa presencia de Cristo en la Eucaristía.
Yo no lo había escrito alguna idea aquí, no había escrito esa frase en concreto, pero creo que podría resumir perfectamente una frase que ha dicho don Jesús explicando un poco la vida de su parroquia. O sea, la Eucaristía tiene imán. La Eucaristía tiene imán. Si el mundo se salva, va a ser por la Eucaristía. Y la Eucaristía se salvará, el mundo se salvará, nosotros nos salvaremos en la medida en que nosotros vivamos esa presencia de la Eucaristía, con todo lo que tiene de proyección humana y social, ¿no? ¿Por qué creo en la presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿Por qué? Una vez leí en un periódico, era una traducción de un periódico francés, que le preguntaban a un exiliado ruso, dice, ¿usted cree en Dios? Dice, yo sí. Dice, ¿por qué cree usted en Dios? Dice, porque existe. Porque existe. Bueno, pues, ¿por qué creo yo en la Eucaristía? Porque está allí, porque Jesús está ahí. Y muchas veces vivo yo mi fe en la Eucaristía, la vivo con rutina, la vivo con pesadez, la vivo, pero yo sé que está ahí. El Señor está ahí. ¿Y eso por qué lo sé? Pues lo sé sobre todo porque Dios me lo ha dicho, porque Jesús me lo ha dicho. O sea, la razón profunda que tengo yo para creer es que Jesús me ha dicho que está ahí. O sea, el que dijo al paralítico, levántate y anda, el que fue capaz de andar sobre las aguas del lago, el que dijo a Lázaro, sal fuera, ese es el que me dice a mí, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y como dice Santo Tomás, si Jesús dice, si este es mi cuerpo, ¿quién se atreverá a decir que no es? ¿Quién se atreverá a decir que no es? Si Jesús dice que este es, ¿quién va a decir que no, no? Por lo tanto, mi fe se basa en ese testimonio del mismo Jesús que Él dice que está ahí. ¿Y cómo nació esta fe? Pues mira, yo pienso que se ha hablado de la importancia que tiene la familia en la vida del mundo y en la vida de la Iglesia. Su futuro está un poco pendiente de esa familia. Bueno, pues yo pienso que mi familia, la familia y el ambiente que yo viví en los primeros años fueron los que de alguna manera pues condicionaron pues mi forma de ver el mundo, mi forma de relacionarme con Dios. Entonces, el ambiente que yo viví siendo pequeño era un ambiente donde yo, pensando estos días en esto, pues pensaba cómo en la Eucaristía estaba tan presente en la vida del pueblo, ¿no? La religiosidad de por sí ya era muy grande. O sea, para los que sois jóvenes, la verdad es que no habéis conocido aquellos años en que de verdad, en que de Dios es que se palpaba. O sea, Dios no era algo que había que buscar o algo que había que demostrar o había que explicar. No, no, si es que Dios era consustancial a la vida, si es que la vida no se podía entender si Dios no estaba. Si es que Dios era como el aire que nos envolvía, ¿no? Entonces, eso era, luego seríamos más malos o más buenos. Pero ese sentido de Dios estaba en la sociedad. Unos practicarían más, otros menos, pero no estaba en la sociedad. Yo recuerdo gestos, por ejemplo, ese sentido que tenían del tiempo como algo sagrado. Yo recuerdo de ver a algunas personas, pues eso, arando con su yunta en un campo y sonar las 12 campanadas de la hora del mediodía, y entonces el hombre de tener su yunta, quitarse su gorra, yo lo que rezaba no lo sé porque estaba lejos, pero quitarse su gorra y ponerse en actitud de oración, rezando el ángelo. Y gestos de esos, pues miles, ¿no? O sea, estaban presentes en eso. Entonces, ¿cómo no creer en Dios en un ambiente de eso? Era necesario. Pero incluso la misma vida de familia, ¿no? Cuando la familia, yo recuerdo, por ejemplo, un gesto, pues no contar muchas cosas. Yo recuerdo que en una temporada yo dormía en casa de mi abuelo con algún otro primo, y mi abuelo lo primero que hacía cuando se levantaba, que dormía en una habitación contigua, entonces mi abuelo lo primero que hacía era ponerse de rodillas delante de un crucifijo y hacer
lo que llamamos el ofrecimiento de obras. Y él me lo explicó. Yo antes de ir al seminario, yo sabía lo que era el ofrecimiento de obras. Y allí no se acostaba nadie sin rezar el rosario. Entonces era unos ambientes tan religiosos que si uno hubiera sido un buen alumno, con tan buenos maestros, estaría uno ya en otras alturas, ¿no? Pero en fin, no se ha podido dar más de lo que hay. Bueno, en la parroquia donde vivo ahora, el otro me contaba una mujer hace un poco tiempo, me contaba que estuvo en Ginebra. Fue a Ginebra a ver a una hija que estaba haciendo el curso ese de Erasmus, esos cursos, esos intercambios que hacen. Bueno, dice, y entramos a la iglesia, íbamos viendo iglesias, y entrábamos a la iglesia y una frialdad, y luego cuando entramos a una iglesia católica, dice, aquello parece que ya era distinto. Digo, porque ya tendrían más imágenes. Dice, no, si tenían casi las mismas imágenes, pero parece que el calor del sagrario, nada más que ver la luz encendida, y ves que allí estaba el Santísimo, o sea, parece que allí había otro calor, ¿no? Dice, esa frialdad de las iglesias, ¿no? Que eran como las iglesias protestantes, que son como iglesias que están sin vestir, iglesias vacías, iglesias inmensas, pero que no encuentran nada, no encuentran nada más que frío. Dice, eso el sagrario pues lo quita perfectamente, ¿no? El sagrario da esa calor. Bueno, pues esa presencia del Señor en torno al cual gira la vida de los cristianos y la vida de las parroquias, pues se ha vivido con una intensidad, pero ahora gracias a Dios está surgiendo, o sea, una vuelta a ese encontrarse con Dios presente en la Eucaristía. De tal manera, ¿cómo andamos de tiempo? 2 minutos. 2 minutos, pues entonces voy a dejar eso, ¿no? Voy a dejar eso y voy a decir simplemente una cosa que creo que sí era para mí importante. Mirad, nosotros nos relacionamos con la Eucaristía a través de 3 caminos. Primero, la celebración eucarística. Segundo, la oración ante el sagrario. Y tercero, la adoración. O sea, son 3 aspectos que pienso que son fundamentales en mi vida, o sea, en la vida de un cristiano. Otra cosa es que en mi vida dejen mucho que desear, ¿no? Yo había escrito una frase que creo que de la encíclica Redentoris, de la encíclica de Juan Pablo II, Redentor Hominis, dice: la Iglesia vive de la Eucaristía, vive de la plenitud de este sacramento, cuyo maravilloso contenido y significado han encontrado a menudo su expresión en el magisterio de la Iglesia desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Al celebrar el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, es necesario respetar la plena dimensión del misterio divino, el sentido pleno de este signo sacramental en el cual Cristo realmente presente es recibido, el alma se llena de gracia y es dada la prenda de la futura gloria. De aquí se deriva el deber de una rigurosa observancia de las normas litúrgicas y de todo lo que atestigua el culto comunitario atribuido a Dios mismo. Tanto más porque en este signo sacramental Él se entrega a nosotros con una confianza ilimitada. He leído este texto por esta última frase, ¿no? Fíjense, Dios se entrega a nosotros con una confianza ilimitada, como si no tomase en consideración nuestra debilidad humana, nuestra indignidad, los hábitos, la rutina o incluso la posibilidad del ultraje. Bueno, y finalmente decir sobre la oración en el sagrario, ¿para qué decir nada? Solamente decir sobre la adoración. La adoración es sumergirse en el océano infinito de Dios. La adoración es despojarnos de nuestros pensamientos y de nuestros deseos para que Dios nos envuelva y nos inunde con su luz. Adorar es decir, Dios es. Dios está aquí. Su mirada está clavada en mí y siento que me ama. Adorar es sentirse acogido por la infinita misericordia de Dios.
Adorar es traspasar, en cuanto al hombre le es posible, la frontera del yo para entrar en el tiempo de Dios. Adorar es eternizar la fugacidad de nuestro tiempo. Adorar es refugiarse y dormirse en los brazos de Dios.